Vamos a estar en el libro de Primera de Juan. Los domingos por la tarde, por no sé cuántos meses ya, hemos estado mirando el libro de Primera de Juan juntos, yendo a través de esta epístola. Y el mes que viene voy a estar mucho en el puerto por las tardes, no voy a estar aquí predicando por las tardes, así que quería continuar con la serie en Primera de Juan. Los que no soléis venir por la tarde, intentaré dar contexto, explicar todo para que no haya, bueno, para que sea fácil continuar donde estamos, pero si no sueles venir por la tarde, pues hemos estado viendo la epístola de Primera de Juan, escrita evidentemente por Juan, el apóstol, y escrita a los cristianos. Esto fue hacia el final de la vida de Juan. Él era el último apóstol que quedaba con vida cuando se escribió la epístola. Y él está básicamente describiendo en su esencia lo que es la vida cristiana, lo que es ser un cristiano. Es un libro muy práctico, un libro que habla de lo que significa sencillamente ser un cristiano. Y hemos visto muchas cosas ya, hasta ahora estamos terminando el capítulo 4, y Juan ha estado diciendo básicamente que si el cristiano no es diferente al mundo, si no obra, si sus acciones no son diferentes a las acciones del mundo, pues no es un cristiano, ya por definición. Bien, un cristiano, uno que es un hijo de Dios, ha sido transformado y ahora tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de obedecer a Dios, cosas que un inconverso, bien, uno que no haya sido perdonado por Dios y no haya recibido el Espíritu Santo, no puede hacer. Por lo tanto, estamos describiendo cómo se distingue a un cristiano de uno que no es cristiano, un inconverso, ¿bien? Y con la palabra cristiano no es en el sentido casi político que se suele usar, ¿no? Comparando, pues cada uno es un cristiano, es un musulmán, es esto o el otro. No, con la palabra cristiano, pues estamos refiriéndonos al que ha sido perdonado por Dios por su pecado, tan sencillamente. El que haya arrepentido por su pecado y haya pedido perdón a Dios por las cosas que haya hecho. ¿Bien? No confesión a ninguna persona, no confesión en una iglesia, no tiene que ver con ninguna otra persona, sino que una persona misma ha hablado con Dios, ha pedido perdón por su pecado y ha recibido ese perdón, ha sido hecho un hijo de Dios. Cuando llegamos aquí al final del capítulo 4, donde vamos a estar hoy, pues hablamos evidentemente del amor. Ya hemos leído los versículos que tocan para hoy. Todo el pasaje para hoy trata con el amor, ¿bien? Y vamos a estar respondiendo básicamente a una pregunta, o dos preguntas. ¿Qué significa amar a Dios? ¿Bien? Porque muchas veces en la iglesia, en la Biblia, hablamos de la idea de amar a Dios. ¿Bien? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa amar a Dios? Vamos a estar, pues la Biblia nos dice lo que es el amor por Dios, cómo se ve, qué es lo que significa el amor a Dios. Y vamos a estar hablando también de qué significa amar al hermano. Bien, y con la palabra hermano, en esta instancia, en este caso, estamos hablando de los demás cristianos, los que son también perdonados por Dios, los que son hijos de Dios. Vamos a estar hablando del amor a Dios y el amor al cristiano. ¿Qué es? ¿Cómo parece? ¿Cómo puedo saber yo si amo a Dios o a mi hermano? Pues el pasaje trata de esas preguntas. Vamos a empezar orando, que el Señor nos dirija, y después a estudiar lo que tenemos aquí escrito. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que tenemos esta mañana, gracias por traer a todos aquí para oír tu palabra. Pido que esto sea un tiempo provechoso, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, a explicar lo que tú quieres decir en tu palabra, que yo no sea ningún estorbo a lo que tú quieras enseñar. Ayúdame a no cometer errores, ni fallos, ni decir ninguna cosa que no sea fiel a tu palabra, a lo que escribía el apóstol Juan. Y pido que esto sea un tiempo provechoso, un tiempo que te glorifique. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué significa amar a Dios?
Vivimos en una cultura que describe el amor en términos muy, muy distintos a lo que la Biblia llama el amor. ¿Bien? La cultura en general, en las películas, en las canciones, en las conversaciones generales, lo que el mundo define como el amor es en muchos aspectos diferente a lo que la Biblia dice que es el amor. ¿Bien? El mundo lo describe esencialmente como un sentimiento hacia otra persona. Yo amo a otra persona, eso está describiendo cómo siento yo, cómo me siento hacia esa persona. O me gusta o no me gusta, básicamente. ¿Bien? El amor siendo algo que básicamente define o describe mi valor, o cómo valoro, o cómo pienso de otra persona. El amor es esencialmente una emoción, ¿bien? Que viene o se va. No estamos muy en control de el amor, lo que define el mundo, ¿bien? Lo que se encuentra en los libros, en las películas, en las canciones, lo que sea. El amor es como una respuesta a otra persona. Y yo me enamoro de esta persona, o de repente dejo de amar a esta persona, o amo a mi familia. Es una respuesta a lo bueno que es la familia, o lo bueno que son las personas a mi alrededor. Si vemos lo que dice la Biblia acerca del amor, en muchos aspectos es otra cosa, ¿bien? No es esta idea popular, esta idea corriente, cultural del amor. Vivimos también en una era donde la iglesia misma, la supuesta iglesia, ¿bien?, trata el amor por Dios, o sea, el decir amar a Dios, también como una emoción, ¿bien? Y en las iglesias con el nombre cristiano en general, pues hay un énfasis muy grande en lo que es el sentimiento de amor hacia Dios. Miras la música que se escribe y es un sentimiento de amor hacia Dios. Muchos coros, muchas canciones están describiendo como si amar a Dios significara, pues pienso en Dios y me hace alegre. Estamos describiendo un sentimiento muy parecido a lo que el mundo llama el amor. Y eso ha llegado a ser en muchos casos lo que pensamos o lo que nos viene a la mente cuando hablamos del amor a Dios. ¿Bien? Una respuesta emocional a alguna cosa. Por eso hay tanto énfasis en muchas iglesias en temas de música, que la música esté bien preparada y con este ambiente, para preparar bien el ambiente, para que surja de ti un amor hacia Dios, para preparar la atmósfera, para que surjan estos sentimientos de amor. Mucho drama, mucho escenario, para manipular o para preparar cierta respuesta emocional hacia Dios. Y eso se describe como el amor a Dios. Bien, la Biblia dice muchas veces que amarás a tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, debes amar a Dios. ¿Pero qué es ese amor a Dios? Bien, no es simplemente un sentimiento hacia Dios. Igual que el amor que describe la Biblia, el amor entre personas, entre humanos, no es simplemente un sentimiento bueno hacia esa persona, pues el amor a Dios tampoco lo es. ¿Bien? Y el pasaje de hoy nos deja perfectamente claro lo que significa amar a Dios. Bien, versículo 19, bien, eso es como una introducción, y me encanta este versículo. Dice, nosotros le amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero, muy, muy sencillo. Bien, no amamos a Dios por quién es Él, porque Él sea tan bueno, que Él sea por la persona que es Dios. No es que le conocemos y surge en nosotros en respuesta a quién es amor. Bien, eso es, estás hablando de enamoramiento, estás hablando de amor según en la definición popular de hoy en día. ¿Por qué amamos a Dios? Es una decisión. La Biblia dice que amamos a Dios. Es una respuesta lógica, es una decisión que tomamos. Amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó a nosotros perfectamente, primero. Bien, esto es muy diferente a cualquier que yo sepa
que yo haya estudiado, es muy diferente a cualquier religión, cualquier otra idea de Dios, cualquier otra deidad que exista. Yo creo que todas las religiones que hablan de un Dios, bien, que tienen, no como igual el budismo o algo que no tiene una persona, Dios, sino que todas las religiones que hayan hablado alguna vez de una persona, una entidad, que es Dios, hablan de amar a ese Dios. ¿Por qué? Básicamente por temor a lo que va a ocurrir si no le amas. Bien, pues mirar todas las religiones y amas o das devoción o sacrificas o haces lo que sea por la deidad que toque, la deidad que enseñe esta religión. ¿Por qué? Porque si no lo haces van a venir cosas malas. Amamos a Dios por miedo, esencialmente. Eso es cómo funcionan las religiones en general. Bien, una persona pues dice, debes amar a Dios porque si no haces esto, te va a ocurrir esto, y la persona, pues por temor a lo que pueda ocurrir, cumple con los requisitos de la religión. Así funciona, pues básicamente, sencillamente, en general. Nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué amamos a Dios? No por miedo de consecuencias, no por ninguna otra cosa, sino porque Él primero nos amó. Bien, Dios sacrificó algo por nosotros, Dios obró independientemente de nuestras acciones, independientemente de nuestro amor por Él. Dios decidió obrar por nosotros, amor, decidió amarnos, y por eso nuestra respuesta lógica es devolver amor a Dios. Bien, amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Dios ha ganado nuestro amor con lo que hizo por nosotros. Evidentemente, ¿qué es lo más grande que hizo Dios por nosotros? Pues estamos hablando de Jesús, mandar a Jesús al mundo. Jesús tomó nuestro pecado sobre su espalda y pagó por nuestro pecado. Bien, Jesús dio todo para nosotros sin que nosotros hayamos dado nada por Él. Bien, eso es el amor de Dios básico del que está hablando Juan. Amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Bien, desde el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Empezamos con una declaración muy sencilla, muy fácil de entender, y una declaración muy fuerte. Porque si yo pidiera aquí que levantaran las manos todos los que dicen yo amo a Dios, bien, seguramente, pues todos o muchos levantarían la mano, porque es muy fácil decir yo amo a Dios. Bien, y especialmente si estás pensando quizá en una emoción o en algún sentimiento hacia Dios, pues por lo menos en algún momento dirías, sí, pues yo siento un amor por Dios. Pero si eso no es lo que es el amor, y Juan nos dice que si uno dice que ama a Dios y a la vez, como dice, aborrece a su hermano, esa palabra aborrecer está hablando de no amar a su hermano, ¿bien? Dices que amas a Dios, pero no estás demostrando amor a tu hermano, dice que eres mentiroso. O sea, son incompatibles los dos. Está dando una ecuación, o sea, una ecuación sencilla. Es imposible amar a Dios y a la vez aborrecer a un hermano. ¿Bien? Y con la palabra hermano está hablando de otro cristiano. Bien, vamos a hablar más adelante del por qué, eso lo va a explicar, pero empieza con esa tesitura. Bien, no puedes amar a Dios, pero a la vez no amar a un hermano. Dice, continuamos. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bien, una pregunta retórica. Si tú no, o sea, tu amor a Dios no se puede ver, porque Dios no se puede ver, porque Dios es un espíritu. Bien, los demás no pueden saber si tú de verdad amas a Dios o no, porque no es algo visible. Tu amor a los demás sí es visible. Bien, no puedes decir yo amo a mi hermano, pero le tratas mal. O sea, simplemente estás dejándote ver un mentiroso. No puedes decir una cosa y hacer otra cosa sin, pues, evidentemente, ser un hipócrita.
el amor entre nosotros, el amor entre humanos, es algo visible, es algo bastante fácil de ver, ¿bien? No estamos hablando de una emoción, lo que sientes por otro hermano, sino lo que haces por un hermano, ¿bien? El amor como acción, el amor es cómo tratas al hermano que tienes alrededor. Eso se puede ver, el amor hacia Dios no. Y lo que está diciendo Juan es que es imposible que digas amar a Dios, pero aquí tratas mal al que es tu hermano, ¿bien? Eso simplemente significa que no amas a Dios. Versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, ¿por qué es? O sea, acaba de dar una declaración. No se puede amar a Dios y aborrecer al hermano. ¿Por qué? Pues ahora nos da la explicación, Juan. ¿Por qué es verdad eso? Porque el mandamiento de Dios más fundamental, ¿cuál es? Lo vemos en Mateo. Bien, Mateo 22. Versículos 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40, os lo voy a leer. Dice, Jesús le dijo, está hablando al estudiante de la ley, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, el mandamiento más importante, el mandamiento de Dios es amar a Dios, ¿bien? Pero ya dijimos, eso no es algo visible, eso no es algo que los demás pueden comprobar. Pero dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y Jesús usa aquí la palabra prójimo, que incluye no solamente a los hermanos, o sea, aquí en Primera de Juan estamos hablando de un grupo más limitado, pero Jesús dice, amarás a tu prójimo, que es la persona que esté a tu alrededor, ¿bien? No la persona que no hayas conocido jamás en la Antártida, si es que vive alguien ahí. Estamos hablando de la persona que tengas alrededor, la persona con quien puedas interactuar. Es imposible amar a alguien si no puedes interactuar con esa persona. Bien, Jesús dijo, el mandamiento de Dios, el más grande es amar a Dios, el segundo más grande, amarás a tu prójimo. Bien, entonces, volvemos a 1 de Juan, y dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, Dios nos ha dado el mandamiento, la orden de amar al prójimo. Y si amamos al prójimo, estamos obedeciendo. Si no amamos al prójimo, estamos desobedeciendo. Si no amamos al prójimo, estamos demostrando desobediencia hacia Dios. ¿Bien? Y lo que vamos a ver en este pasaje, básicamente, es que el amor de Dios, el amor a Dios, es equivalente, el amor a Dios significa obediencia a Dios. No puedes decir que amas a Dios cuando le desobedeces, ¿bien? Estás demostrando una falta de amor por Dios cuando desobedeces. Igual que no puedes decir amo a mi hermano cuando le tratas mal, pues no puedes decir amo a Dios y a la vez desobedecer. Y si tratas mal al hermano, pues ya de por sí estás desobedeciendo a Dios. Por ahí va la lógica de Juan, es lo que está diciendo. Bien, es imposible amar a Dios entonces y tratar mal al prójimo. ¿Por qué? Sencillamente porque eso es el segundo mandamiento más grande de Dios, amar al que está a tu alrededor. Bien, versículo 1, continuamos. Bien, seguimos con con el mismo tema. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. O sea, aquí está describiendo quiénes son los cristianos, quiénes son los salvos, los que creen que Jesús es el Cristo. La palabra Cristo es Mesías. Creer que Jesús es el Cristo significa creer que Jesús es Dios y que Él es el que vino a pagar por tus pecados. Bien, es un título, es el título de Mesías, que los judíos conocían muy bien, era la persona prometida desde hace milenios, ¿bien? Pero creer que Jesús es el Cristo significa creer que Jesús es Dios y que murió por tus pecados, ¿bien? Que Él es el Mesías. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, ¿bien? Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama al Padre que engendró a Jesús, al Hijo, ama también al que ha sido engendrado por Él, ¿bien? Y aquí está diciendo, si amas a Dios, tienes que amar a el Hijo, que es Cristo. ¿Bien? Pero lo que está diciendo además es que Cristo no es el único
hijo de Dios. Cristo no es el único que es la familia de Dios, porque acaba de decir, todo aquel que cree en Cristo también es un hijo de Dios. Bien, la definición de los hijos de Dios son los que creen en Cristo. Por lo tanto, el que ama a Dios también tiene que amar a los hijos de Dios. Bien, todos los que son cristianos son los hijos de Dios. Está dando dos enseñanzas sencillas, dos enseñanzas claras. Creer que Jesús es Cristo significa ser hijo de Dios. Bien, si yo creo que Jesús es mi Salvador, y creer que Jesús es el Cristo incluye la idea de arrepentimiento, porque el Cristo es el que quita mi pecado. Bien, creer que Jesús es Cristo significa ser un hijo de Dios. Y amar a Dios es inseparable de amar a sus hijos. No puedes amar a Dios y aborrecer a los hijos de Dios. Bien, por lo que ya estableció en el versículo anterior. Son inseparables. Versículo 2. Básicamente me seguís, entonces, ¿no? Amar a Dios significa amar a los hijos de Dios también. No se puede separar. En el versículo 2, lo que nos va a dar es la respuesta a la pregunta que hice al principio. ¿Cómo podemos saber si amamos o no amamos? Bien, ¿cómo podemos saber qué es el amor? Porque el amor, como dije, no es un sentimiento, no es lo que pienso de una persona, bien, que es algo que fluctúa, que cambia, que un día me parece buena persona, otro día pues no me parece buena persona. No es que el amor ha subido y ha bajado, no. El amor no es lo que pienso de otra persona, sino que es, ¿qué? ¿Cómo puedes saber si amas a Dios o si amas a el hermano? Dice el versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos, significa obediencia, bien, obedecer a Dios. Y si guardas los mandamientos de Dios, ¿cuál es la consecuencia automática de guardar los mandamientos de Dios? Bueno, si vas a los mandamientos, y vamos a ir como ejemplo simplemente a los 10 mandamientos, que son los mandamientos de Dios más conocidos. Evidentemente hay muchos más en la Biblia, pero si empiezas simplemente por los 10 mandamientos, lo que vamos a ver es que cumplir los 10 mandamientos es amar tanto a Dios como a los que están en los mandamientos. Los 10 mandamientos son, número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bien, primero, no adorar a otro que no sea Dios. Eso está hablando de nuestro amor por Dios. Bien, obediencia a Él, cumplir el primer mandamiento, está hablando de nuestra relación con Dios. Bien, segundo mandamiento es no te harás imagen, y termina al final, no te inclinarás a esas imágenes, no te inclinarás a una imagen. Otra vez está hablando de nuestro amor por Dios, nuestra relación con Dios. Bien, hacer una imagen está hablando de una cosa que reemplace a Dios, y puede ser una imagen tanto pues como una escultura, como en tiempos antiguos, como puede ser cualquier cosa que reemplaza a Dios. Bien, la televisión puede ser una imagen, un ídolo, algo que reemplace a Dios en mi vida. Cualquier cosa que quite el lugar de Dios, que ocupe el espacio que Dios debería ocupar, es una imagen, es un ídolo. Bien, está hablando de nuestra relación con Dios. Versículo 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bien, usar el nombre de Dios sin estar dirigiéndote a Dios, o sea, en un sentido vulgar, en un sentido que no es serio. Usar el nombre de Dios cuando te pegas con un martillo, a usar el nombre de Dios cuando no estás hablando de Dios o a Dios, es tomar el nombre de Dios en vano. Muy, muy sencillo este mandamiento. Eso también está hablando de nuestro amor por Dios, está hablando de nuestra relación con Dios. ¿Bien? ¿A cuántos os gustaría que tu pareja o una persona, cuando se enfade por algo, use tu nombre? Algo me ha pasado, por lo tanto digo el nombre de una persona cercana a mí. Es un insulto, es vulgar, no debe ser. ¿Bien? Blasfemia es usar el nombre de Dios en vano.
está hablando de nuestra relación con Dios. Cuarto mandamiento, acordarte del día de reposo, o sea, santificar el día de reposo. Bien, tratarlo como, bueno, obedecer los mandamientos de Dios acerca del día de reposo. Eso también es amar a Dios, es decir, lo que Dios ha dicho es más importante que lo que pueda hacer yo en este domingo o sábado o el día que sea. Bien, santificar el día que Dios ha dicho que debe ser santo. Está hablando de tu relación con Dios. Ahora vamos al quinto, dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto está hablando de amor también. Bien, ¿a quién, de qué amor o amor hacia quién estamos hablando aquí? Pues hacia el padre y la madre. Bien, honras a tu padre y a tu madre, estás demostrando amor a tu padre y tu madre. Bien, y es un mandamiento, es obedecer, pero ¿qué estás haciendo? Pues está hablando de tu relación entre, pues, tus padres. Honrarles. El número 6, no matarás. Bien, eso, ¿a quién es, de qué relación estamos hablando? ¿Amor hacia quién? Pues el prójimo. Bien, ¿y quién, por qué mata a alguien? Pues seguro que 1000 razones diferentes habrán existido, ¿bien? Alguna vez, pues, por venganza o algo personal. Cuando David mató a Urías, pues era por celos, porque quería a su esposa. Bien, 1000 razones diferentes por las cuales alguien haya matado a alguien. Pero matar a alguien es evidentemente en contra del amor. Bien, amor hacia el prójimo. Parte de valorar a alguien, la parte muy básica de valorar a alguien es no matarle, bien, evidentemente. ¿Vale? No cometerás adulterio. ¿Amor hacia quién? Hacia tu cónyuge. Bien, no cometerás adulterio, pues eso es demostrar tu amor hacia tu pareja. No hurtarás o no robarás. Otra vez, amar a tu prójimo. No puedes robar algo de alguien y a la vez amar a esa persona. Bien, estás demostrando una falta de amor, aunque pueda ocurrir en alguna telenovela o algo donde le amas, pero no. Estás demostrando una falta de amor al robar de otra persona. El 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás, no dirás algo que no es verdad acerca de alguien. Otra vez, amar a tu prójimo. Bien, si tú amas al prójimo, no vas a dar falso testimonio de él. No codiciarás. Y ahí, dentro del versículo, también dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo. Pues lo mismo, amor hacia el prójimo. Todos los mandamientos, y absolutamente todos los mandamientos de Dios, no solo los 10 aquí grandes, todos los mandamientos tratan de nuestras interacciones con otra persona, o con Dios o con otra persona. ¿Bien? Y obedecer esos mandamientos demuestra amor hacia Dios o hacia la otra persona, siendo el caso que sea. Romper los mandamientos de Dios, todos enseñan una falta de amor hacia la persona con quien estemos tratando. Y eso sin excepción, todas las leyes de Dios, todo lo que esté escrito en la Biblia, trata con amar o no amar al prójimo. Bien, no hay ninguna ley arbitraria, inventada por Dios, que no tenga sentido. Todos tienen que ver con tratar bien o tratar mal al prójimo. Entonces, amar a Dios es inseparable de obedecer a Dios. Y si no obedecemos a Dios, estamos demostrando falta de amor por Él y por los prójimos, según el mandamiento que estemos rompiendo, según la cosa que estemos haciendo, pues estamos demostrando una falta de amor. Todo esto para decir que el amor, otra vez, es inseparable de la obediencia. Bien, no puedes desobedecer y a la vez amar. Bien, el niño que desobedece a sus padres, el padre dice, no comas la galleta que está ahí en el jarro de galletas, y comes la galleta, desobedeces a tu padre, estás demostrando una falta de amor a tus padres. Bien, no un amor sentimental, no estamos hablando de cómo piensas de ellos, no, amar es, en ese caso, obedecer. Bien, y bíblicamente el término amor está hablando de eso. Bien, romper un mandamiento es falta de amor, es demostrar aborrecimiento, como lo llama la Biblia, bien, lo opuesto al amor. Entonces, versículo 3, ahora lo aplicamos, bien.
Juan está hablando a cristianos, está hablando a los hijos de Dios, y dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, bien, resumen lo que ya he dicho antes, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, sus mandamientos, dice, no son difíciles o demasiado difíciles para hacer. Y ahora igual es donde surge la incógnita, la pregunta, y dices, pues, algún mandamiento, pues sí que me parece difícil. La Biblia dice, pues, lo que sea, no mentirás, tratarás bien, amarás siempre. Y Jesús dijo, si te enfadas con tu hermano, pues es un pecado, es como matar a tu hermano. O sea, estás cometiendo mal contra tu hermano, simplemente pensar mal de esa persona. Y dices, pues algunos de los mandamientos sí que me parecen difíciles, no son sencillos, no son fáciles de cumplir. Pero lo que está diciendo Juan es que como hijos de Dios, como cristianos, nosotros podemos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, ¿bien? El que nos transforma, el que nos da el corazón de Dios, el que nos hace como el Señor Jesús. Y a través del Espíritu Santo, si somos transformados, como debería ser en nuestra vida cristiana, pues podremos no pecar, podremos obedecer los mandamientos de Dios. Esto únicamente lo pueden hacer los cristianos, ya lo hemos visto en otros mensajes, pero los que tengan el Espíritu Santo son los únicos que pueden decir no a los deseos de la carne. Son los únicos que pueden realmente demostrar amor. Ya he dicho varias veces, el inconverso no es capaz de amar según la definición bíblica. Según la definición del mundo, pues claro, todos pueden amar. Según la definición de la Biblia, solo el cristiano es capaz de amar. ¿Por qué? Porque amar es cumplir los mandamientos de Dios y ningún inconverso tiene la capacidad de cumplir todos los mandamientos de Dios. Los cristianos, bien, y yo, como el primer ejemplo, no obedecemos los mandamientos y yo fallo muchas veces y no cumplo lo que dice la Biblia. ¿Pero por qué? Por mi propia testarudez, por mi propia falta de conocimiento de Dios, por mis propios errores. Pero yo, como un hijo de Dios, no tengo ninguna excusa por pecar porque tengo el Espíritu Santo. ¿Bien? Y no hay excusa por romperlo porque nosotros tenemos la capacidad de obedecer a Dios. Teniendo al Espíritu Santo, tenemos la habilidad o la posibilidad de obedecer. Versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Bien, el mundo está hablando de el deseo carnal, el deseo de no tratar bien al prójimo. Bien, lo opuesto a tratar bien al prójimo es el egoísmo. Bien, ponerme a mí antes que el prójimo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Los únicos que vencen al mundo, o pueden vencer al mundo, volvemos a lo que dijimos antes, son los que tienen el Espíritu Santo, son los que son los hijos de Dios. Y si aquí eres un cristiano, bien, si puedes levantar la mano y decir que Dios me ha perdonado por mis pecados y yo sé que soy un hijo de Dios, pues entonces puedes obedecer los mandamientos y puedes demostrar amor hacia tus hermanos. Si no eres un hijo de Dios, no puedes, tan sencillamente. No tienes la capacidad de obedecer todo lo que dice la Biblia. ¿Bien? ¿Por qué dicen tantas personas que la Biblia es difícil, que la Biblia tiene demasiadas reglas, demasiadas cosas, que ninguna persona puede cumplir todo lo que dice la Biblia? Pues es porque es verdad, ninguna persona puede cumplir los mandamientos de Dios si no ha sido transformado por Dios, si no tiene el Espíritu Santo, no puede cumplir todo lo que dice la Biblia. Ninguna persona puede amar sin haber sido cambiado por Dios, sin haber sido transformado. Bien, entonces, recapitulando, volviendo al principio, ¿qué significa amar a Dios? Es tan sencillo como obedecer a Dios. La Biblia pone muy claro lo que es amar a Dios. No es un sentimiento, no es que me levanto por la mañana diciendo, mira, qué bueno es Dios, agradecido por el día. No,
o sea, esas cosas son buenas, bien, un sentimiento hacia Dios correcto, pues es lógico y es correcto y es bueno, pero eso no es el amor de Dios. El amor de Dios es la obediencia. Bien, y cuanto más obedezcamos, más amamos a Dios. Cuanto más desobedezcamos, pues más demostramos nuestra falta de amor. Eso es la prueba, eso es la medida de nuestro amor. Y es exactamente igual con nuestro amor a los hermanos. Bien, ¿cómo puedes medir tu amor por el hermano? Pues si obedeces lo que la Biblia dice acerca de tu hermano. Cuando la Biblia habla de tratar bien al prójimo, no enfadarte con él, perdonar, todo lo que dice la Biblia acerca de nuestras relaciones con las demás personas, si obedeces eso, es amor. Si desobedeces eso, es aborrecimiento, es lo opuesto. Bien, ¿cuál es la medida de mi amor por el hermano? Pues cuánto obedezco lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia es la medida. Los mandamientos de Dios son la medida de mi amor, tanto por Dios como por el hombre. Y son inseparables los dos. Bien, lo que dijo Juan al principio es que si tú no amas al hermano y dices amar a Dios, es ilógico, es una tontería. ¿Por qué? Porque el mandamiento más básico de Dios es amar al hermano y estás demostrando desobediencia. Bien, la idea es que son inseparables. Hay personas que dicen, y hay cierto movimiento entre cristianos, entre evangélicos, donde alguien dice, pues yo voy a cuidar de mi relación con Dios, yo voy a mantenerme bien con Dios, y en la iglesia hay tantos problemas, hay tantos hermanos hipócritas, hay tantas personas que no me gustan, que no voy a ser parte de una iglesia, yo no voy a preocuparme tanto por los demás, solo voy a preocuparme por mi relación con Dios. Pues lo que dice Juan es que eso no es válido, no funciona. Bien, es imposible amar a Dios si no amas a los hermanos. Y parte de amar al hermano es la relación entre la iglesia, bien, el discipular a los hermanos, el ser siervo a los demás hermanos, cumplir tu rol, tu propósito en la iglesia. Si no haces eso, estás demostrando tu falta de amor por Dios. ¿Por qué? Lo dice Juan tan sencillamente, porque son inseparables las dos cosas. Bien, obedecer lo que dice la Biblia, entonces, es la medida de nuestro amor. Estaba pensando que no me acuerdo, en los años 60 se hablaba mucho de esta idea de que el amor lo soluciona todo. Love is all you need, ¿no? La respuesta a las guerras, la respuesta a los problemas, el trabajo, todos los problemas del mundo se solucionan ¿con qué? Con el amor. Pues aunque no sea, o sea, estás usando el término amor en el sentido incorrecto, no está hablando de amor según la definición bíblica, en sí esa idea es al 100% verídica. O sea, lo más esencial de la vida es el amor. Es lo que la Biblia dice muchas veces. Bien, amarás a Dios, amarás al prójimo, en eso consiste toda la Biblia. La solución a los problemas es el amor, pero no es el amor emocional del cual el cual pensamos muchas veces. Es el amor que describe la Biblia. Bien, obedecer lo que dice Dios es la solución a todos los problemas del mundo. El amor es todo lo que se necesita, sí, pero el amor bíblico, bien, obedecer los mandamientos de Dios. Vamos a orar, pedir que el Señor nos ayude y espero que cada uno mire a ver si está cumpliendo o no lo que dice la Biblia en cuanto a tu trato de tus hermanos, a tu trato de los prójimos, los que son inconversos también, porque eso demuestra tu amor por Dios también. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta sección de esta epístola, y pido, Señor, que nos ayudes a amar más. Ayúdanos a entender mejor tu amor por nosotros,
Señor, te damos tantas gracias por tu amor por nosotros y pido que nos ayudes a tratar mejor a los que están alrededor, porque te amamos a ti, porque queremos obedecer lo que tú dices en la Biblia. Te damos tantas gracias por tu perdón, por tu amor inmerecido, y pedimos que nos ayudes a ser más como Cristo cada día. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.